Yo quiero tener un tema en esta hora de la mañana del Santo Sábado titulado No vendas tu viña. Y vamos a tener nuestro texto de introducción en el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 28. Yo quiero, por favor, hermanos, que ustedes me ayuden. Yo sé que aquí hay varios hermanos que tienen versiones diferentes. Hay ciertas versiones diferentes que nos dicen ciertas palabras que nos va a interesar para poder presentar el tema de la palabra del Señor en este momento. Dice la versión que yo tengo. Oigan, hermanos, cómo dice Proverbios 22 y versículo 28. La primera palabra que aparece en mi Biblia es no remuevas. Yo no sé cómo es la primera palabra que aparece en su Biblia. ¿Cómo dice la suya, hermana Marina? No traspases. ¿Hay alguna palabra diferente? No cambies. Muchas gracias. Vean, ya llevamos 3 palabras. La mía dice no remuevas, no cambies, no traspases. ¿Hay alguna otra palabra? ¿Hay otra palabra diferente? Ahora, ¿qué es lo que no vamos a cambiar? ¿Qué es lo que no vamos a traspasar? ¿Qué es lo que no vamos a cambiar, mis queridos hermanos? Dice la Biblia, no remuevas el término antiguo que pusieron tus padres. Para honra y gloria de Dios somos la iglesia del Señor para el tiempo del fin. ¿Cómo dice su palabra? No alteres. No alteres, oigan eso, qué interesante, no alteres. Llevamos 4 palabras, no alteres. No robes, dice otra versión. No robes, no alteres. No remuevas, no cambies, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Yo le preguntaba a un hermano cuando íbamos caminando allá, creo que con el hermano Manolo, y él me dice, mira, este terreno lo estaban ofreciendo a la Unión, pero compraron ellos un derecho de paso. En muchos países le llaman un derecho de servidumbre, porque no pueden entrar. Y ese derecho de paso lo tienen ellos y ellos lo adquirieron. Pero ustedes notan cómo están marcados los linderos. ¿Cómo están marcados los linderos de ese camino? Tienen piedras y tienen ¿qué? Un cerco. Y ellos no pueden agrandar su camino porque hay un lindero, hay un cerco que no puede ser, como decía la versión del hermano, alterado. No puede ser alterado el lindero. Alterado el lindero. Yo quiero preguntar a mis queridos hermanos, como pueblo de Dios, Dios ha colocado a su iglesia en un camino estrecho. Dios ha mostrado el camino por donde debemos de andar y el pueblo de Dios no debe de cambiar, no debe de alterar, no debe de traspasar, no debe de adulterar el término que se colocó hace muchos años atrás, que colocaron nuestros padres. No podemos cambiar. El pastor Raúl Escobar decía algo que me llamó la atención. La Biblia dice, paraos en los caminos y preguntad por qué. Por las sendas antiguas, pero muchos hoy quieren ir por las sendas ¿qué? Por las sendas modernas. No vayamos por las sendas modernas. No vayamos a Egipto a pedir ayuda. Vayamos a preguntar a los profetas. ¿Qué es lo que nos enseñan los profetas? Yo quiero detenerme en esta hora en el libro de Reyes, Primera de Reyes. Ahí vamos a tener nuestro estudio. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a detenernos a estudiar el capítulo 21 de Primera de Reyes. Yo quiero comentarles algo, hermanos. Yo me he quedado admirado cuando leo la Biblia, cómo la historia se repite. La historia del Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento. Y me llama la atención el capítulo 21 de Primera de Reyes. ¿Por qué me llama la atención el capítulo 21 de Primera de Reyes? Si ustedes hacen un análisis de los capítulos anteriores, ustedes se van a dar cuenta que la cumbre del profeta Elías aparece en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Pero si ustedes van y leen el capítulo 17, ahí hay una profecía que se cumple. Y Elías dice, por mi palabra no va a llover. ¿Cuánto tiempo dice Elías? 3 años y medio. Ahora yo les pregunto, Apocalipsis, se repite la historia también. 3 años y medio. ¿Cuántos meses son 3 años y medio? 42 meses donde no llovió, donde no había la palabra del Señor, donde la palabra de Dios estaba oculta al pueblo, al mundo entero. Se vuelve a repetir la historia, hermanos. Pero
cuando nosotros vamos al capítulo 21 de Primera de Reyes, ahí hay una historia que yo no entiendo por qué aparece. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué aparece la historia del capítulo 21 de Primera de Reyes? Cuando se corta la historia sagrada viene diciendo, los reyes hicieron esto, Acab hizo esto, la historia de Jehú, lo que le iba a pasar a Jezabel, pero luego aparece la historia de Primera de Reyes. Vayamos a ver el primer texto bíblico del capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña. ¿Quién es el personaje principal que aparece en este texto bíblico? Aparece Nabot. ¿Quién era Nabot? Nabot era un ciudadano de la ciudad de Jezreel. Ahora, ¿qué tenía Nabot? Dice la Biblia, tenía una viña. ¿Y dónde estaba esa viña? Junto al palacio ¿de quién? Del rey de Samaria, junto al palacio del rey Acab. Ahora, hay una pregunta que yo me quiero hacer en esta oportunidad. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué Nabot tenía una viña cerca del palacio del rey Acab? Cuando yo leo el versículo 2, ahora ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Y dice la Biblia en el versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, noten hermanos estas declaraciones del rey Acab a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Qué encontramos nosotros en el versículo 2? Aquí hay algunas propuestas, algunas transacciones. Aquí hay un negocio, aquí hay una oferta. ¿Cómo se sentiría el comité de la Unión Mexicana si viene Peña Nieto y dice, yo quiero comprarle la viña del milagro y les voy a dar una viña mejor que esta? Ustedes van a tener cabañas para que los hermanos de la iglesia duerman bien. ¿Qué haríamos todos? Y que no se mojen, para que no acampen. ¿Ah? Y vamos a hacerles un jardín hermoso y va a estar bien cercada la viña. ¿Qué haríamos nosotros? Yo sería el primero, hermano, hagámoslo. ¿Cómo vamos a despreciar esa oportunidad? Se acerca quién, hermanos, el rey de Israel. Se acerca el rey de Israel y le dice a Nabot, ¿quién era Nabot? Nabot era un don nadie en esa época, pero le llamó la atención a Acab. ¿Por qué le llamó la atención? Porque Nabot tenía ¿qué? Una viña. Vamos a ir a ver el mensaje espiritual. ¿Qué representa una viña en las Sagradas Escrituras? Por el tiempo yo solamente quiero decirles, una viña representa mi vida, número 1. Una viña representa mi familia, número 2. Una viña representa la iglesia de Dios, número 3. La viña representa el ministerio, número 4. La viña representa el corazón del ser humano. ¿Qué tienes sembrado tú en tu corazón, querido hermano? ¿Qué más representa la viña? La viña representa nuestro mundo, queridos hermanos. Ahí está el significado espiritual de la viña. Aquí nosotros somos viñas, somos el pueblo de Dios. La viña también representa las diferentes organizaciones de la iglesia a nivel mundial. Representa la asociación general, representa la división, representa la unión, representa la asociación y representa una iglesia local. ¿Cómo está la viña de tu iglesia a la cual tú perteneces, querido hermano? ¿Cómo está la viña de tu familia? ¿Cómo está? ¿Ya llegó Acab a decirte, dame tu viña? ¿Cuántos hermanos cambian su viña? ¿Cuántos hermanos venden su viña? ¿Cuántos hermanos desprecian la herencia de Dios? Algo que me llama la atención y algo que lo menciona la Biblia. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. ¿Qué sembraba Nabot en su viña? ¿Qué sembraba Nabot en su viña? Ah, la uva. ¿Cuál es el resultado de la uva? El vino. ¿Qué representa vino en la profecía? Tiene varias aplicaciones. El vino representa el mensaje de la justificación por la fe que negó el pueblo adventista en el año de 1888. Ese vino representa la doctrina pura que no tiene fermento, mis queridos hermanos.
Ah, pero ¿qué quería Acab? Acab no quería el vino de Nabot. Acab no quería el vino de Nabot, no quería la doctrina de Nabot, no quería la justificación por la fe. ¿Qué era lo que quería Acab? Quería la viña y quería quitar los viñedos. ¿Y qué quería sembrar? Si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que en la antigüedad las naciones paganas ofrecían a sus dioses las legumbres, los granos, y ellos no querían viña. Y ahora, ¿por qué Acab quería sembrar legumbres en la viña de Nabot? Vamos a ir a ver un texto anterior y vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 30. Oigan lo que dice. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. Y sucedió como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Etabal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Para qué quería Acab sembrar legumbres en la viña de Nabot? Porque los granos iban a servir para adorar ¿a quién? A Baal, hermanos, para poder presentar sus ofrendas a los dioses extraños. Por eso el texto de Proverbios decía: no cambies, no adulteres, no alteres, no traspases los límites. Ahora, como estamos viendo una historia que aparece en el capítulo 21 de Primera de Reyes, hay cosas que sobresalen aquí. Y oigan esto, mis queridos hermanos. Cuando la Biblia dice que Nabot tenía una viña, y ya nos dimos cuenta que en la viña Nabot sembraba uvas, y esas uvas es un símbolo de la doctrina de Cristo, es un símbolo del mensaje de la justificación por la fe, es un símbolo del mensaje de Dios para el tiempo del fin. También nos damos cuenta que Nabot le hace otra propuesta. Si tú no quieres venderme tu viña, entonces yo te voy a dar otra viña mejor. Si la viña representa mi vida, si la viña representa mi familia, si la viña representa la iglesia de Dios, yo quiero preguntar, ¿qué representa entonces la viña, la otra viña que Nabot le estaba ofreciendo? Que Acab le estaba ofreciendo a Nabot, ¿qué representará? Si hablamos en el término de la familia, hay hermanos que se cansan de sus esposas, hay hermanas que se cansan de sus esposos. ¿Y qué quieren hacer? ¿Quieren otra viña? ¿Quieren formar otro hogar? Hay hermanos que no quieren estar en la iglesia. ¿Y qué quieren ellos? Me voy a ir a otra iglesia, y cambian la viña de Dios por otra viña donde no se siembran uvas, donde hay legumbres. Yo no sé, hermanos, si ustedes ya se dieron cuenta, pero en estos tiempos de la tecnología, alguien compra hoy un teléfono, un iPhone, un Samsung, y a los 5 meses sale otra versión. Miran el teléfono, este ya no sirve, y quieren otro. Y andan cambiando, y andan cambiando, y cambian, y cambian, y cambian. ¿Cuánta gente le gusta probar y quiere cambiar, y quiere cambiar? En las cosas de Dios no, queridos hermanos. No podemos traspasar, ¿qué cosa? Los términos antiguos. No los podemos cambiar. Es prohibido cambiar eso, mis queridos hermanos. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo respondió Nabot a esta sugerencia? Veamos lo que dice el versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Y Nabot respondió a Acab. ¿Qué respondió Nabot a Acab, mis queridos hermanos? Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Acab representa a Satanás, mis queridos hermanos. ¿Cuántos hijos de hermanos salen con principios a la calle? Salen con principios a la universidad, salen con principios a enfrentar al mundo, pero se acerca a Acab y le comienza a dar insinuaciones y comienza a negociar con ellos. ¿Cuántos jóvenes han vendido sus principios que recibieron en casa? ¿Cuántos hermanos han vendido sus principios? ¿Cuántos pastores hemos vendido la viña del Señor? Hemos cambiado la verdad del Señor por lo que no es verdadero.
Hagamos una comparación, mis queridos hermanos. ¿Qué debemos de decir? ¿Qué dijo Nabot? Guárdeme Jehová, que yo te venda a ti la heredad de mis padres. Si ustedes leen, hermanos, en Levíticos capítulo 25, 23, era prohibido que un israelita vendiera su propiedad. Aún no era permitido que un israelita vendiera su propiedad a otra tribu. Tenía que ser ¿de quién? De su mismo pueblo, de su misma tribu. No podían cambiar esos linderos antiguos. También es para nosotros una gran verdad. Ahora, ¿qué sucede en nuestra historia? Vean, hermanos, sucede algo interesante. El versículo 4. ¿Qué pasa con el rey Acab? Dice la Biblia. Y vino Acab a su casa. ¿Cómo regresó a su casa? Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. ¿Qué encuentro yo ahí? Un cristianismo incuestionable, que no se compra ni se vende, aunque los cielos y la tierra se desplomen. Esos son los cristianos para el tiempo del fin. ¿Cómo vives tu vida, querido hermano? ¿Cómo tú comercias tu vida en los afanes del mundo? En este mundo donde vivimos, ¿cómo tú estás viviendo? ¿Cómo vives, querido hermano? ¿Tienes en tu mente y en tu corazón lo que dijo Nabot? Guárdeme Jehová, que yo cambie, que yo te venda lo que le pertenece a mis padres. Qué interesante, hermanos. Dice: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió pan. ¿Cómo se sintió Acab? Cayó en depresión, se fue. Pero me llama la atención, ¿quién aparece en el versículo 5? La historia se repite. Y se va a repetir para el tiempo del fin. Ahora vean el versículo 5. Y vino a él su esposa Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿De dónde era? ¿A quién adoraba? ¿Qué clase de mujer era? ¿Cómo vestía? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se conducía? Y estaba en el pueblo de Dios, estaba en Israel. ¿Qué clase de mujer era Jezabel? Ahora, hermanos, oigan esto, mis queridos hermanos. Yo les quiero decir, los seres humanos debemos de cuidarnos de la astucia de la gran ramera espiritual. Y vino a él su esposa Jezabel y le dijo, ¿qué le dijo Jezabel? ¿Por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? ¿Qué respondió Acab? Y él respondió, el versículo 6, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él me respondió, otra vez lo dice, ¿qué es lo que responde? Y lo está repitiendo nuevamente Acab. ¿Qué responde? Yo no te daré mi viña. ¿Qué encuentro ahí, hermanos? Una vez más, ese debe de ser el proceder de un verdadero hijo de Dios. Yo no puedo cambiar. Hay un dicho que dice que el perico es verde donde quiera que esté. El oro es verde donde quiera que esté. ¿Sí o no? El cristiano debe de ser cristiano donde quiera que se encuentre y no debe de cambiar. Somos hijos de Dios. Él nos ha dado a que cuidemos su viña espiritual y no podemos comerciar con Satanás. No podemos entrar en acción con él. No podemos negociar con él las cosas de Dios. No podemos adulterar, porque hay quienes quieren adulterar la doctrina, quieren cambiar lo que Dios ha dado. No lo podemos hacer, hermanos. Grabemos muy bien eso. Pero ¿qué dice Jezabel? Versículo 7. Y su esposa Jezabel le dijo: ¿acaso no eres tú rey de Israel? Y aquí quiero introducirme a lo que dice el conflicto de los siglos. Hay un paralelismo en el capítulo 21 del libro de Primera de Reyes con el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Hay un paralelismo. Ahí está la profecía. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis hay una bestia que sale del mar. Hasta el versículo 10, del 1 al 10. Capítulo 13 de Apocalipsis
Del versículo 2 en adelante, hay una bestia que sale ¿de dónde? De la tierra. Noten bien, ahí hay dos poderes, hermanos. Ahí está el poder político y está el poder religioso. El poder religioso sale del mar. El poder civil político sale ¿de dónde? De la tierra. Ese poder político no le interesa que la gente le adore. Lo que ese poder quiere, ¿qué es? El poder. Quiere llegar a dominar el mundo completamente. Algo que me llama la atención, hermanos, en este texto bíblico, dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, cuando los Estados Unidos realmente no pueda avanzar y siente que ya no puede avanzar, ¿saben qué es lo que va a pasar? Dice, ellos mismos van a pedir el apoyo al poder papal y van a cambiar su constitución. Y cuando cambien su constitución, va a estrechar, dice la mano, el poder civil al poder religioso. Va a haber un casamiento, como se casó Jezabel ¿con quién? Con Acab. Ese era un casamiento prohibido por Dios. Y cuando se casa Jezabel con Acab, comienzan a haber cambios en la adoración al Dios verdadero, porque comienzan a levantarse altares y la gente comienza a adorar dioses que no tenían que adorar. Yo me quedo pensando, hermanos, si regresamos a Primera de Reyes, capítulo 17, para poder ver qué fue lo que hizo Acab. ¿Qué dice el versículo 32? 16:32. Oigan lo que dice. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Baal es un símbolo del domingo. Pero vean también qué hizo Acab. Noten esto. Versículo 33. Y también Acab hizo ¿qué cosa? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Qué hizo? Una imagen. ¿Dónde se va a formar la imagen de la bestia? En los Estados Unidos. ¿A quién representa Acab? Al poder civil. ¿En dónde se va a formar la imagen de la bestia? En los Estados Unidos. Y oigan lo que dice. Hizo también Acab una imagen de acera. Y Acab hizo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. ¿Cuándo la nación de los Estados Unidos dejará de ser la nación privilegiada de Dios? ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Cuando cambien. Dejará de ser la nación privilegiada, aquella nación protestante que le abrió las puertas al evangelio en tiempos de persecución, cuando cambie de su constitución y se prive al pueblo en su libertad religiosa. ¿Qué es lo que sucederá? La ira de Dios se comenzará a manifestar en esa nación, hermanos. Y Acab hizo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Interesante, hermano, lo que dice la Biblia cuando leemos nosotros la historia de Nabot de Jezreel. Ahora veamos qué fue lo que hizo Jezabel. Regresamos al capítulo 21 de Primera de Reyes. ¿Qué dice el versículo 7? Y su esposa Jezabel le dijo, ¿reinas tú ahora sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. ¿Por qué dijo eso Jezabel? Yo te daré la viña de Nabot. Uy, hermanos, yo les quiero pedir, hermanos, quiero despertar el interés de mis hermanos. Busquen en la referencia bíblica hacia dónde los lleva Jezabel. Se los va a llevar a Apocalipsis capítulo 2. Se los va a llevar también a Apocalipsis capítulo 17. Lo que hace Jezabel, la gran ramera, la gran Babilonia, que también tiene hijas, hermanos. Uy, yo me quedo pensando. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué representa la viña? Ya oímos, ¿verdad? Ya dijimos. ¿Qué representa la viña? Muy pronto, hermanos, se nos va a quitar nuestra libertad religiosa. Y no sabemos los tiempos difíciles que vienen para el pueblo de Dios. Y ahora vean, hermanos, cómo va a actuar Jezabel. Hoy estudiamos una lección muy hermosa, la traición, ¿verdad? De uno de los que comía, de uno de los que era parte del ministerio. Ahora, ¿cuál es el argumento que usa Jezabel para engañar, para quitarle la viña a Nabot? Sigamos leyendo.
Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. ¿En nombre de quién? Ahora yo les pregunto, cuando los Estados Unidos forme la imagen de la bestia, ¿en nombre de quién lo va a hacer? En nombre de Roma. Roma simplemente va a estar a la expectativa, pero ¿quién va a actuar? Ahora son los protestantes los que van a actuar, porque la imagen de la bestia, dice el conflicto de los siglos, son los protestantes. Y esa imagen se forma ¿en dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué hace Jezabel? Jezabel solamente observa. Pero ¿quién está meneando todos esos movimientos? Es Jezabel, hermanos, la gran Babilonia. Ahora hay algo que me llama la atención. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió. ¿A dónde las envió? ¿A dónde, hermana? A los ancianos, a los amigos, a los dirigentes de Nabot, al pueblo de Nabot. Uy, hermanos, dice, cuando venga la ley dominical, los lazos familiares, ¿qué va a pasar? Se aflojarán, hermanos. Yo me quedo pensando cuando leo el conflicto de los siglos, cuando venía esas terribles persecuciones. ¿Saben qué dice el conflicto de los siglos? Los sacerdotes católicos, los que estaban dirigiendo la Inquisición, buscaban a los dirigentes. Y los dirigentes eran llamados. Algunos morían fieles a su cometido, pero otros vendían su viña. ¿Y acusaban a quién? A sus hermanos. Aquí aparece la historia de lo que ha pasado. Y vean lo que sigue diciendo aquí. Se las envió a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamen ayuno y pongan a Nabot a la cabecera del pueblo. Y pongan a 2 hombres hijos de Belial. Ay, no tengo tiempo para explicar. ¿Dónde están esos 2 hombres hijos de Belial? Que vienen a testificar en contra de Nabot de Jezreel. Y sigue diciendo aquí las Sagradas Escrituras: esos 2 hombres de Belial que llegan ahí atestiguarán contra él y dirán: tú has blasfemado a Dios y al rey. ¿Qué es lo que le dirán a los que guardan los mandamientos de Dios para el tiempo del fin? Ustedes son enemigos del gobierno. Ustedes no quieren guardar y respetar el día de la familia. Ustedes son dignos de muerte. Ustedes son culpables. ¿No se dirá eso, hermanos? Eso se dirá muy pronto. Y oigan lo que sigue diciendo: y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. ¿Quién lo iba a matar? ¿Quién lo iba a juzgar? El mismo pueblo, su propio pueblo, mis queridos hermanos. Sus hermanos. Y oigan lo que dice el versículo 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. ¿A quién obedecieron? ¿Será que se repite la historia para el tiempo del fin? ¿Cómo estamos nosotros hoy, mis queridos hermanos? ¿Cómo estamos cuidando nuestra viña? ¿Estamos poniendo bien los límites que nadie pase? Porque el diablo quiere pasar, quiere traspasar, quiere entrar a tu viña. El diablo quiere visitar tu viña, quiere destruir tu hogar, quiere destruir la iglesia de Dios. Hay un texto bíblico en Eclesiastés, y vamos a ir a Eclesiastés. Muy importante este texto bíblico, hermanos. Eclesiastés capítulo 10, vamos a ir. Y vamos a leer el versículo 8. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 8. Vean lo que dice la Biblia. El que hiciere un hoyo caerá en él, y al que rompa el vallado le morderá la serpiente. No sé si hay alguna versión diferente aquí. La versión que yo tengo dice: el que rompa el vallado. ¿Cómo dice tu versión, hermano? El que cabe un hoyo caerá en él, y el que abra brecha en un cerco será mordido por una serpiente. ¿Qué representa el cerco, hermanos? Representa la ley de Dios. Tu vida está protegida por ese cerco de protección. Los mandamientos son un cerco de protección.
Y cuando nosotros minamos esos principios, Satanás entra y nos muerde, porque la serpiente es un símbolo del diablo. Acab se acerca a Nabot y quiere su viña, pero Nabot dice, yo no te voy a dar la heredad de mi padre. ¿Cómo voy a vender mi herencia? Y ahora viene Jezabel y trata la manera con astucia, mis hermanos. Emite una ley en nombre del rey, pero la ley no venía del rey. ¿Venía de quién? Venía de Jezabel. Y ahora sucede algo. El versículo 12 dice, y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon con piedras. Y Nabot murió. Qué triste, hermano, la historia de un mártir. Para el tiempo del fin hay 2 siervos del Señor que se van a levantar. Uno como Nabot, que va a ser mártir. Van a haber mártires para el tiempo del fin. Y yo quiero leer un párrafo del Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 40, la página 610, dice de la siguiente manera: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspendan la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. ¿Dónde estarán esos lugares desiertos y solitarios? ¿Será este lugar uno de ellos? Algunos se refugiarán aquí, pero algunos tienen miedo a los moscos, a las serpientes. Están acomodados a su casa, que con un botón abren ahora la puerta de su casa. Ahora hay casas inteligentes. Hoy estamos viviendo en el mundo de la tecnología, de los avances. ¡Ay, qué bonita la comodidad! No queremos salir al campo, pero yo pregunto, ¿quiénes estarán aquí? El testimonio dice, abandonarán las ciudades y se unirán en grupos apartados. Se unirán para poder vivir en los lugares más desiertos y solitarios. ¿Tú vivirás en esos lugares desiertos y solitarios? ¿Cómo es nuestra vida cotidiana? Qué bonito es a veces pasar un poquito de ¿qué? De incomodidad. Es interesante, hermano, notar lo que dice el testimonio. Oigan lo que dice. Pero muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Alguien dijo, donde el águila y el halcón hacen su nido. De difícil acceso en las montañas. Y sigue diciendo, como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Pero, aquí viene la otra parte, oigan lo que dice, muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, y algunos serán abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. ¿Van a haber mártires para el tiempo del fin? Van a haber mártires, hermanos. Ahora sí, como dijeron los discípulos, ¿seré yo uno de ellos? ¿Seré yo un Nabot? Porque Nabot murió fiel ¿a qué? A su cometido. Nabot no vendió su viña, no le importó. Los verdaderos hijos de Dios no temen encontrarse ante la muerte cara a cara, como los jóvenes hebreos. Oh, rey para siempre vive. Nosotros sabemos que tú eres el rey de Babilonia, pero nosotros no vamos a adorar ¿qué? Tu imagen. Y así, aunque tú nos metas allá en el horno de fuego, tenemos un Dios que puede salvarnos, pero si no nos salva, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Hermanos, qué convicción de cristianismo. ¿Cómo es tu convicción?
¿Cómo vives tu vida en los negocios? ¿Cómo vives tu vida familiar? ¿Cómo vives tu ministerio, querido pastor? Porque también Nabot representa a los pastores fieles que no les va a importar morir por la causa del Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro ministerio delante de Dios? ¿Cómo es nuestro testimonio, mis queridos hermanos? Y a veces es muy necesario que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque en la hora de la prueba se va a mostrar quién es verdadero hijo de Dios. Ahorita de día no miramos las estrellas, pero cuando venga la noche, las estrellas se van a manifestar. Y muchas de las estrellas que vimos brillar, ¿cómo dice el testimonio? Se apagarán. ¿Serás tú una de esas estrellas? ¿Seré yo una de esas estrellas? Debemos de cuidar los linderos a los cuales Dios nos ha mandado que no sean traspasados. No debemos de traspasar esos linderos. Seguimos leyendo en Primera de Reyes. Ahora vean, hermanos, nos quedamos leyendo el versículo 13. Ahora vamos al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Después enviaron a decir a Jezabel. ¿Qué le dijeron a Jezabel? Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¿Y cómo dice el versículo 15? Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate. Oigan, hermanos, qué interesante aquí. Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Pero qué testimonio poderoso de ese siervo de Dios. Qué testimonio que todavía la historia lo muestra. Muchos para el tiempo del fin van a tener que tomar la decisión que tomó Nabot de Jezreel. No cambiar los linderos, no traspasar, no adulterar los principios divinos. No traspases tus códigos éticos, querido hermano. Querido oficial, querido hermano que has de tomar un cargo en la Unión Mexicana, sé fiel al cometido sagrado. No vendas la verdad, no cambies tu integridad. No vendas el mensaje del Señor. Sé fiel, mi querido hermano. Dios lo pide, como lo hizo ¿quién? Nabot. Ahora me llama la atención. Pareciera como que la historia se cierra allí, pero ¿quién entra en acción después? ¿Quién entra en acción, hermanos? Noten lo que dice el versículo siguiente. Dice la Biblia en el versículo 17. Y entonces vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Elías el Tisbita. ¿Dónde está Elías el Tisbita hoy? ¿Dónde están los Elías modernos? Yo quiero ver esas manos levantadas. Tú eres un Elías moderno, hermanos, para el tiempo del fin. El tercer Elías tiene que venir. Y tiene que venir. Y ahora, hermanos, ¿qué mensaje va a dar Elías? Yo no haría eso, hermanos. Sinceramente, pongámonos, es que el vecino mató a fulano de tal, así que tú tienes que ir con el vecino y le vas a decir lo siguiente: así como mataste a Nabot, así te va a pasar. A ti, Jezabel, los perros van a comer tu carne y van a lamber tu sangre y tú acá vas a morir terriblemente. ¿Seríamos capaces nosotros darle un mensaje así a alguien? ¿A un sicario que ha matado? ¿A un extorsionista? ¿Seríamos capaces de ir nosotros? Ahora vean el desafío de Elías. Vean lo que dice el versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, oigan esto, ¿cómo comienza el versículo 18? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate, Jonás, y ve a dónde, a Nínive. ¿Qué le dice Dios a Elías? Levántate, Elías. Hoy los Elías modernos nos debemos de levantar. No debemos de tener miedo a hablar la verdad de Dios, hermanos. Si hay que dar el mensaje, hay que dar el mensaje. El pueblo de Dios no puede hacer alianza ecuménica. El movimiento de reforma no está en la alianza ecuménica. El movimiento de reforma debe de predicar el mensaje. Debemos de levantarnos como Elías. Entonces vino palabra de Jehová a Elías el Tisbita diciendo, levántate, Elías, desciende a encontrarte con Acab. Tienes que enfrentarte al poder civil, tienes que enfrentarte al poder religioso. Eso es lo que le está diciendo al Elías moderno. Levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria.
He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así dice Jehová. ¿Cuántos son los mensajes que debemos de dar para el tiempo del fin? Primer mensaje angélico, segundo mensaje angélico y tercer mensaje angélico. Son mensajes poderosos que el pueblo de Dios no debe de esconder. En cada época Dios ha tenido un mensaje para cada generación. ¿Y cuál es el mensaje de los Elías modernos, hermanos? Ir a quién? A los reyes de la tierra y decirles que la ley de Dios está vigente y nadie la puede cambiar. Ese es el mensaje del Elías moderno, hermanos. ¿Y qué sigue diciendo aquí? Yo me quedo pensando, hermanos, y le hablarás diciendo, así dice Jehová, ¿no mataste si también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así dice Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Hermanos, como dice Apocalipsis capítulo 17, justos y verdaderos son tus caminos, porque les has dado de beber también a ellos. ¿Por qué? Porque han derramado ¿cuánta sangre? Tanta sangre han derramado. ¿La sangre de quién? La sangre de los mártires, queridos hermanos. Yo quiero detenerme aquí porque quiero preguntarle a mis queridos hermanos, ya para finalizar este servicio que hemos tenido, no vendas tu viña, mantente firme delante del Señor, no cambie los linderos, no adultere los principios. Dice de que el pan necesita poca levadura, ¿para qué? Para que leude la masa. Un poquito de error es suficiente, ¿para qué, hermanos? Para minar los principios del Señor. Necesitamos ver cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Necesitamos ver qué estamos haciendo con la viña del Señor. Necesitamos caminar por el sendero donde Dios nos ha colocado. Hay tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles al pueblo de Dios. Nos han llamado de muchos lugares. Hemos tenido problemas ante gobernación por los estatutos que tenemos. Porque los estatutos que tenemos, donde está inscrita nuestra iglesia en muchos países, a la ley y al testimonio. Y no podemos cambiar lo que la Biblia dice. Países como Argentina, que tienen ya la igualdad de género, donde está aprobado el matrimonio igualitario, donde las denominaciones religiosas no pueden negarle la entrada a un ciudadano de ese país como miembro de una iglesia, porque si lo hacen las religiones religiosas, van a ser clausuradas, van a ser cerradas. Hemos hablado con muchos hermanos, no importa si nos cierran el permiso, porque muy pronto nosotros vamos a estar clandestinamente predicando el evangelio. Pero mientras estemos, hermanos, legal ante las autoridades, que conozca que hay un pueblo que respeta los mandamientos de Dios y que no va a cambiar la verdad del Señor. No vamos a adulterar la verdad del Señor. No podemos entrar, hermanos, en alianza ¿con quién? Con el mundo. Debemos de levantar los principios. Debemos de ser hijos de Dios fieles. ¿Como quién? Como Nabot de Jezreel. Dos cosas fundamentales. Yo no sé si aquí van a ver algunos Nabot, o van a ver algunos Elías, o van a ver algunos como los principales y ancianos del pueblo, que cambiaron la verdad, que vendieron su pacto y que traicionaron ¿a quién? A su hermano. Pero la historia se repite. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Y muchas gracias por su atención. Es mi deseo en oración. Amén.